Tenemos un programa especial. Tenemos a 3 intérpretes que están traduciendo simultáneamente lo que yo estoy diciendo para aquellos que no pueden oír. Nuestros invitados de hoy son Lisandro Contreras, padre de un hijo sordo, para quien pido un aplauso. Le doy la bienvenida. Rodrigo Soto, un lolo estupendo, y Carolina Mujica. Carolina y Rodrigo son sordos. Y yo quisiera darles las gracias a ellos por responder a esta invitación, porque no debe ser fácil venir, ¿no es cierto?, a un programa de televisión, a compartir un tema, a compartir historias. Le quiero decir algo, fíjese que hoy día para mí sería muy útil el lenguaje de señas, el lenguaje de las manos, porque estoy con una pequeña disfonía y quizás me resultaría bastante más fácil poder comunicarme, ¿no? Y no tener que usar mis cuerdas vocales. Pero bueno, quiero preguntarle a Lisandro, tú como papá de un hijo sordo, ¿cómo y cuándo te enteraste de que tu hijo no podía escuchar, que le faltaba la audición? Bueno, una vez que nació mi hijo, yo diría que a los 3 meses, o sea, bastante temprano, logramos darnos cuenta con mi mujer del problema que tenía. Allí comenzó un peregrinar por diversos tipos de especialistas a fin de confirmar nuestra sospecha. Pero ¿cómo te diste cuenta tú, de que el niño tenía problemas? Nos dimos cuenta fundamentalmente porque no respondía a los estímulos auditivos normales. Cerrar una puerta, el despertador en la mañana, el cascabel, el cascabel para la guagua, en fin, ese tipo de estímulos no respondía. Y tuvimos que empezar a buscar, como decía, la gente que nos confirmara esta sospecha. Mi hijo ya tiene 17 años, estamos hablando de hace un tiempo atrás, donde en Chile todavía no había, mejor dicho, un sistema más estructurado para poder diagnosticar a los niños sordos. Bueno, y después de mucho deambular, varios meses, tal vez unos 6, 7 meses, ya el niño había cumplido el año y poco más, logramos hacer el examen final en la Universidad de Chile que diagnosticó la sordera. Debe haber sido un momento muy difícil cuando te dieron el diagnóstico definitivo, ¿no? ¿Cómo lo compartiste con Bueno, yo creo que el momento que empezó la sospecha en nuestro hogar, los corazones se fueron apretando cada día más hasta ese momento duro y difícil, como tú decías, de tener ya la confirmación definitiva. ¿Te contactaste con gente que tenía hijos sordos? Así es. Yo creo que esa es una fase muy importante, el contacto que los padres puedan tener, y de todas maneras lo aconsejo, tomar contacto lo antes posible, una vez que tienen la confirmación médica, clínica del problema, con otros padres. Y en nuestro país existe la Asociación de Sordomudos de Chile, existe la Corporación de Padres y Amigos de los Sordos, existen colegios donde hay personal especialista que van a ayudar en la fase inicial. Y es muy importante para poder eliminar rápidamente esta emoción negativa que lo único que hace en el fondo es impedir un desarrollo, avance, ¿no? Y un avance rápido en el problema. Y un desarrollo normal en el niño. Y en la familia, porque es un impacto que no solamente afecta al padre y a la madre, sino a los abuelos, a los primos, los hermanos, a todo el mundo. Lisandro, ustedes como papá decidieron colocar a tu hijo en un jardín infantil de oyentes. Así es. Cuando uno decide como papá, ¿dónde va a estudiar mi hijo? ¿Por qué decidieron inscribirlo en un jardín infantil de oyentes? Había una teoría que indicaba que ojalá el sordo se educara en un medio de sordos, en colegios para sordos, en fin. Y otra que estaba bastante en aumento, esta teoría con bastante aceptación en ese tiempo, era de tratar de integrarlos al mundo de los oyentes lo antes posible. Con mi mujer en ese momento decidimos alguna de estas dos opciones y decidimos la que decía, ¿no? El mundo de los oyentes. Y empezamos desde el jardín infantil de oyentes, siempre con dificultades. Cuesta mucho encontrar en un medio oyente, especialmente con niños chicos, todo el personal de un jardín infantil dispuesto y con voluntad y con la atención necesaria para enfrentar a un niño sordo. Para ellos es un problema. Afortunadamente también hay gente que piensa lo contrario y pone empeño y ganas y voluntad para poder... Pone de su parte a fin de
lo toma como desafío. Y ha sido una experiencia riquísima. El parvulario, en fin. ¿Tu hijo siempre ha estudiado después ya en colegios de oyentes? O Sí, siempre ha estado con oyentes. Ya. A ver, yo comencé contigo, pero siempre se comienza por las damas. ¿Ah? Ustedes van a ver que Carolina puede leer mis labios, pero también está mirando al intérprete. ¿Ah? Bienvenida, Carolina. Quisiera saber, ¿en qué colegio estudiaste tú? De la infancia estudié en un colegio especial para sordos. ¿Siempre? Sí, no, hasta cuarto básico. De ahí me ordenaron a un colegio normal, hasta cuarto medio. ¿Cómo fue el paso por esos dos colegios? Empezando por el colegio de educación normal, fue un poco acá el año más difícil. Yeah. Hasta cuarto medio ya no sé cómo llegué, pero la educación básica fue especialmente buena. Me enseñaron a hablar y después cuando salí ya pude usar el lenguaje de señas. O sea, no tuve problema, digamos, en la educación. ¿Cómo fue esto de aprender a hablar? Tú dices, me enseñaron a hablar. ¿Fue muy difícil? Sí, porque fue como una obligación. Además, estuve, digamos, con cursos de fonoaudiología. Pero después me empecé a adaptar sola. Carolina, tú dices fue como una obligación. Claro. ¿Por qué fue una obligación? ¿Alguien te impuso hablar? ¿Alguien te dijo, tienes que hablar, tienes que lograr esto o no? Tal vez porque a través del lenguaje de señas pude desarrollarme como persona. Pero hablando, digamos, sin usar las manos fue muy difícil. Como una persona no vidente, que le sacara el bastón. Así me sentí. Pero tal vez ahora que ya puedo desahogarme a través del lenguaje de señas, sentir mis sentimientos, puedo usar las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo se comportó tu familia? ¿Te apoyó? ¿Te ayudó? Mucho, pero aunque al principio no quería que yo usara el lenguaje, ni por nada. Después, cuando se dieron cuenta que yo estaba muy sola, no tenía amigos, me tenía marginada, entonces ya al final aceptaron que yo usara el lenguaje. Y ahora se arrepiente de no haber usado el lenguaje de ese tiempo. Tú recibiste el apoyo de tu familia, ¿no es cierto?, en un minuto determinado de tu vida, cuando te sentías solo. Quisiera preguntarle a Rodrigo, ¿dónde estudiaste tú? ¿Dónde estudiaste? En el Instituto de la Sordera. O sea, un colegio especial. Al principio fui en el colegio especial Rafael Sotomayor, en educación básica. Estudiante en primer básico, octavo básico. Después, en primer medio, yo estudié en el liceo 14. En primer medio, a cuarto medio, ya, pero poco complicado en estudiar, en comunicación, a veces no entiendo el vocabulario. Pero me fui bien en el estudio, en la alta media, estaba súper bien. Fue complicado, dices tú, porque a veces la gente no entiende el vocabulario, ¿no? Como tú lo planteas, también lo planteabas. Pero ¿cómo fue para ti estudiar en un colegio de oyentes? Sí, pero a veces la profesora me ayuda. A veces no te ayudaban. Claro. Por ejemplo, la profesora te escribe en el pizarro, está hablando, le vi el panda. Yo le dije, profesora, por favor, no entiende. Dale venta para leer con labios. Siempre está adelante para leer con labios. Para poder leerle los labios a la profesora. Claro. Y también, por ejemplo, la profesora habla muy largo, habla sobre el apunte. La profesora te pide aceptar y copiar apunte a un compañero toda la materia. Después la carta estudia tranquilo. Claro, tranquilo, buscando diccionario. Te dieron oportunidades. Claro, oportunidad, claro. Ahora, ¿cómo se portaban contigo tus compañeros? Está bien, todo compañero estaba simpático, pero a veces estaba bromeante, viajante. ¿Te hacían bromas pesadas a veces? Claro, a veces al fin una compañera más amorosa me ayuda todos los días. Ana, que eres bien buen mozo, así que la compañera no eran... Decían, vamos a ayudar a Rodrigo.
Así que tú recibiste, como cualquier niño, recibiste cosas buenas y cosas malas, porque los niños son crueles a veces. Pero no hay cosas malas nunca, siempre pero está tranquilo. El oyente a veces habla muy rápido, yo no entiendo, hay paciencia, que habla más lento. Si yo estoy hablando muy rápido, avísame. Claro, a veces hay paciencia, debe repetir. Lisandro, Rodrigo nos contaba que para él estudiar en un colegio de oyentes significó una cosa buena, ¿ah? Tenía una experiencia positiva. Tu hijo, ¿cómo lo ha pasado? Bien. Porque tú lo has tenido siempre en un colegio de oyentes. Sí, correcto. Siempre has estudiado en colegios de oyentes. Lo ha pasado bien en términos generales. Ya. Yo creo que yo como padre he tenido más problemas con los colegios que él dentro del colegio. Ya. ¿Por qué? Porque uno alcanza a percibir a lo mejor en forma más abierta las dificultades que pone el profesorado en algunas ocasiones. Incluso me acuerdo que cuando entraba a primero básico, dio exámenes en un colegio el año anterior, fue aceptado con muy buen puntaje y en el primer día de clase la profesora que le tocó a este niño en su curso lo rechazó y el colegio decidió que mejor conservaba a la profesora, no a este nuevo alumno. Entonces uno percibe desde el principio como padre, percibe la discriminación. Exacto. Se percata de las dificultades que tiene el mundo oyente para aceptar al niño sordo. Y cuesta convencer de que el niño es normal, que perfectamente puede aprender. Ahora, él lo ha pasado bien, él ha tenido siempre buenos amigos y bastante apoyo. Generalmente a los niños sordos pareciera que las niñas oyentes de su curso son mejores amigas que los niños, ¿no? Ya. ¿Lo quieren más? No quieren más. Como los niños no pueden participar muchas veces en algunos deportes que necesitan los gritos, que necesitan la comunicación. Órdenes, por ejemplo. Y las niñas juegan menos, entonces en el recreo se encuentran con ellos y generalmente hay una muy buena y rica comunicación. Pero no debe ser fácil, Lisandro, la llegada de un hijo sordo a una familia. Me refiero tanto a la cosa anímica, emocional, que tú ya planteabas, como también a la cosa económica. ¿Cuánto cuesta un audífono, por ejemplo? Bueno, los audífonos hoy día están carísimos. En realidad yo creo que están sobre los 300.000 pesos. ¿Sobre los 600.000? No, 300, de 300.000 pesos hacia arriba, dependiendo del audífono que se necesita, ¿no? Llama mucho la atención que un audífono pague los mismos aranceles que un televisor. Paga el IVA igual que un televisor. Cuando tienen utilidades tan distintas. Tan distintas. Y no solamente el audífono, sino que hay una serie de implementación que de repente es necesario adquirir. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, un despertador de sordo. Ya. Es importante que el joven en algún momento de su vida aprenda a levantarse solo, porque si no a los sordos hay que ir a levantarlos, hay que ir a despertarlos. Y hay que comprar un despertador de sordo que cuesta 55.000 pesos en el mercado en Santiago. Y en fin, así han aparecido teléfonos para sordos, que son bastante caros también, estamos hablando de 400, 500.000 pesos. O sea, se les cierra un poco la oportunidad, ¿no? El fax es una extraordinaria solución de comunicación entre el sordo y los oyentes y con él, viceversa, y entre sordos. Pero un fax cuesta dinero. Exacto. Más el teléfono, más la cuenta telefónica que generalmente se alarga, ¿no? Sí. Así que es complicado, por eso te hacía la pregunta, ¿no? Además, si uno ha optado, como en el caso nuestro, de educar a nuestro hijo en el ambiente de oyente, hay que siempre estar apoyando, además del colegio, hay que tener un profesor de apoyo en la casa, eventualmente hay que tener un fonodiólogo que lo esté apoyando en su lenguaje oral, en fin, los gastos son bastante altos. Bueno, estamos conociendo ya algo más de este mundo en el que se desarrolla la gente sorda y vemos que se les complica. Tienen que asistir a colegios, ya sea de oyentes o colegios especiales, pero ¿cómo nosotros, los oyentes, los ayudamos, los aceptamos, no los aceptamos como sociedad? Vamos a conocer todo esto luego de la siguiente pausa. No se vaya, ya volvemos. Con él, cuéntame. Y seguimos compartiendo junto a usted el programa de hoy. Queremos que nuestros invitados sordos nos digan cómo nos comportamos nosotros los oyentes frente a ellos. Carolina, ¿qué trato reciben ustedes de parte de nosotros los oyentes? ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende de cada persona.
personas oyentes que conocen a los sordos, ya es distinto el trato. Se adapta, trata lo mejor posible de modular bien, pero una persona que jamás ha visto a una persona sorda se corre o es imposible, ya trata de marginar, bastante difícil. ¿Con qué dificultades se encuentra un sordo a diario en la vida cotidiana? Sobre todo, por ejemplo, en servicios públicos, en negocios, con los médicos sobre todo. ¿Por qué? Porque generalmente uno va y no entiende que el sordo no escucha, entonces modula o modula mal o habla muy fuerte. Entonces el problema... O habla muy rápido. Habla muy rápido y es muy difícil de entenderse. ¿Es cierto que cuando el oyente se entera de que tú eres sorda tiende a gritarte? Sí. Se pone agresivo y, digamos, por falta de conocimiento tal vez no saben cómo actuar. Entonces, a la vez, la persona sorda también se pone agresiva. Así que es muy mala, ¿cómo se llama? No se pueden entender entre dos personas. Al final no resulta y no pueden comunicar. Te voy a plantear algo, Rodrigo. Tú hablas parecido a un gringo o a un extranjero. Tranquilo. No, a un extranjero. Ahí necesito el traductor. ¿Ya? ¿No has pensado nunca decir, no voy a decir más que soy sordo, voy a decir que soy gringo? A veces batallé una vez, fui a un discoteca en Mississippi, yo le pregunté a la guardia que puedo entrar, y va a bajar, y la otra persona está mirando a mí, yo pienso, te pregunta, tú eres extranjero, pero yo no estoy extranjero, porque el piensa yo comunicar diferente. Está equivocado, hay que ver, pero yo hablo más lento porque el piensa en extranjero. Exacto. Pero eso es difícil. Y además que tiene pinta de extranjero, ¿ah? Tiene pinta de extranjero, así que aprovechala, Rodrigo. A ver, tú estás en una etapa de trabajo, estás estudiando, ¿no? ¿Piensas que vas a tener muchas dificultades para conseguir un trabajo definitivo? Sí, en efecto, porque la persona no acepta el trabajo. Porque para mí, como voy a hacer trabajo, como comunicar al público, por ejemplo, el seguidor, como habla comunicación al público, yo no entiendo, el público habla muy difícil el trabajo, a veces no acepta el trabajo, muy difícil para mí. Pero puedes llegar a encontrar un área en la cual tú puedas trabajar tranquilo, donde no tengas quizás que tener tanto contacto con público. Depende, eso sí, del empresario, que tenga una buena disposición para aceptar al sordo, ¿sí? Pero a veces la persona no acepta, o sea, acepta. En el caso tuyo, Carolina, ¿cómo ha sido? Porque tú trabajas, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Te has aceptado sin ningún reparo? ¿O has tenido problemas? Sí, tuve una experiencia desagradable, pero generalmente con el tiempo, de acuerdo al trabajo de uno, ya me empezaron a aceptar de a poco. Pero sí, tuve una experiencia, digamos, sentido por problemas de comunicación, pensando que yo era ineficiente, pero al final ya empezaron a darse cuenta que el sordo se concentra más, no escucha, no usa el teléfono, entonces ya... Eso lo hace ser mucho más eficiente. Espero que, claro, según dicen, pero por eso no he tenido problemas con el trabajo. Lisandro, al escuchar a Rodrigo y al escuchar a Carolina uno se da cuenta de que tienen posibilidades de trabajar, de que el mundo laboral no está tan cerrado a los sordos, pero que es difícil que los acepten. ¿Tú estás preocupado por el futuro laboral de tu hijo? Por supuesto, yo creo que en la medida que va transcurriendo la vida del hijo sordo, esta preocupación se va haciendo cada vez más grande en la medida que se va acercando la época o la etapa en que debe enfrentar una actividad laboral. Ahora, esta inquietud de los padres de los niños sordos, ¿para dónde? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Claro, ¿qué va a hacer mi hijo? Que yo creo que además, te voy a decir, Lisandro, es algo que comparten todos los padres. Todos los padres nos preocupamos del futuro de nuestros hijos. Por supuesto. Pero debe ser mayor esa preocupación cuando tiene una limitación física. Correcto.
Y ahí uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, que hay ciertas carreras universitarias que los sordos no pueden enfrentar, por ejemplo, medicina. Porque el médico necesita usar estetoscopio, claro. Necesita hacer auscultaciones, Exacto. el oído es importantísimo. A lo mejor veterinaria, pero veterinaria tampoco, el veterinario tiene que también hacer auscultaciones claro. Sí, por el oído. sí. Entonces empieza a restringirse las posibilidades. Y queda ya el campo bastante más disminuido. Hay algo que yo sé que la gente piensa. Dice, tiene una limitación física, también es limitado intelectualmente. Sí, claro. ¿Se piensa un poco así? Sí, ¿no? así se piensa. Por desconocimiento, por Exacto, ignorancia. por ignorancia. Creen que porque habla mal o no habla, tiene discapacitado mental también. un problema mental, ¿no? Es absolutamente frecuente eso. Y eso por lo mismo provoca el rechazo. O sea, no, es sordo, pero no escucha solamente. Eso es lo único que no tiene, sino que tiene todas sus facultades mentales perfectas. Y en términos de comunicación uno siempre opta por el camino más rápido. Cuando uno está conversando con la señora o con un amigo o con quien sea, ¿no? Sí. Siempre hay que buscar, siempre tendemos los seres humanos a buscar un punto rápido, un camino rápido de comunicación. Y el sordo significa un camino lento. Exacto. Entonces, necesita una preocupación. Necesita una atención especial, en fin. Especial. Y eso es un punto en contra. En los estudios y después en el mercado laboral. Vamos a conversar con Gabriela Rodríguez, directora del Instituto de la Sordera. Y Gabriela, la pregunta puntual que te quiero hacer es la siguiente. ¿Qué rol juega la familia en la educación de un sordo? Bueno, yo con conocimiento de causa digo que es preponderante. ¿Tú eres mamá de...? Soy madre de un sordo. ¿Ya? Mi hijo ya está en el campo laboral y, bueno, el rol de la familia, como digo, es lo esencial. De ahí parte la base y, como lo podemos ver en esas tres personas, todo lo que va a llegar a obtener en su vida la persona sorda. Si no hay apoyo y un real entendimiento qué significa un sordo en la familia, no habrá posteriormente un buen futuro para él. Gabriela, nosotros hablamos de integración, nosotros le pedimos a la gente que entienda al sordo, ¿no es cierto? Que hable más lento, que module, que no grite, pero vámonos a la familia. Por ahí tiene que partir la integración del niño sordo, ¿no? Por ahí tiene que partir, porque si nosotros no aceptamos a ese hijo y no le damos un espacio, jamás vamos a poder pretender pedirle a la sociedad que le dé el espacio que necesita. Y tenemos que enfrentarlo con la realidad que él tiene que asumir. Exacto. Porque no es una realidad aparte. El sordo tiene que insertarse tarde o temprano a la sociedad oyente. Hay un amigo que está con nosotros y que queremos comunicarnos con él. Él no habla. Es un sordo y quiero pedirle la ayuda a un intérprete para que él me pueda entender. Alex, ¿vas a ser mi intérprete? ¿Sí? Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, ¿me estás leyendo los labios? ¿Sí? Quisiera preguntarle a nuestro invitado cuál es su nombre. José Reinaldo Andrade. José Hinaldo Reinaldo José Reinaldo Andrade. Ya, perfecto. ¿Él en qué curso está? En séptimo básico. En séptimo, lo entendí porque me lo indicó con las manos, ¿no? En séptimo. De todos los talleres a los cuales él asiste, me gustaría saber cuál es el que más le gusta. Arte. Arte. También entendí eso más o menos del arte por la cosa del dibujo, ¿no? ¿Cuántos amigos tiene y cuál es su mejor amigo?
¿Mucho? Este es un apodo de un compañero, es sordo también. ¿Ya? Sí. Alex Muñoz. Alex Muñoz, un compañero de colegio. Ya, Alex Muñoz, ese es su mejor amigo. Ahora yo quiero saber si pololea. No, pero dile que me diga la verdad. 1.000.000 de gracias, Alex. Queríamos demostrarle a usted, a través de la conversación con José, un besito, José, ¿ah? Que se puede tener una conversación, que se puede tener una comunicación, ya sea a través de las manos, ya sea con Alex, a través de la lectura de los labios. ¿Ah? Se puede comunicar uno con la gente teniendo un poquito de voluntad y una buena intención, uno se puede comunicar. Vamos a hacer una pausa comercial para luego ya ir a nuestra parte específica como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para que la vida de los sordos sea más agradable, para que realmente puedan integrarse a la sociedad y no sentirse discriminados ni unas personas anormales, por decirlo así? No se vaya, ya volvemos, que el programa está muy interesante. Estamos compartiendo con usted un Cuéntame muy especial y si se acaba de incorporar a la sintonía, le quiero contar que nuestros invitados, dos de ellos, no me pueden oír, ellos son sordos, pero sí se pueden comunicar con nosotros y conversar y mantener una conversación tan amena como muchos de los invitados que he tenido en nuestro programa Cuéntame. Carolina, quisiera saber si alguna vez te has sentido sola. Sí. ¿En qué oportunidades? Antes de, tal vez, cuando estaba con el grupo de oyentes, era difícil, realmente me di cuenta que estaba sola. Después cuando me integré a la sociedad sorda, conocí a mi marido, de ahí cambió la cosa. Sí, pues me imagino que conociste a tu media naranja. ¿Él es sordo también? Sí, él es sordo profundo. Profundo. O sea, ¿él no puede hablar como tú? No, pero tiene voz y usa el lenguaje. ¿De las manos? Sí, eso sí. ¿Ustedes tienen un pequeñito, una pequeñita? Una niña. Una niña. 4 años y medio, sí. ¿Y cómo se relaciona esta familia con...? ¿Ella es oyente? Sí. Perfecto. Oyente, sí. Y ella, digamos, de nacimiento, o sea, antes de hablar, usó el lenguaje de señas natural de ella para poder comunicarse con nosotros. O sea que no hay ningún problema de comunicación en esa familia, problema. en tu familia. Ningún problema. Y además modula muy bien. Me gustaría saber, en el caso de Rodrigo, si tú pololeas. Sí, estoy pololeando con sorda. Con una sorda. ¿Alguna vez pololeaste con un oyente? A veces, pero pocas veces, pero no está seguro que está pololeando, ¿no? O sea, pololea poco tiempo, después pero otro pololea un poco. ¿No era fácil pololear con un oyente? No es fácil. No es difícil, porque a veces la persona más conocida, complicada, con más tiempo. No es difícil, está fácil pololear con el oyente. Pero ahora que tú pololeas con una persona que es sorda, con una dama que es sorda, ¿es mejor la comunicación entre ustedes dos? Claro, mejor, la misma comunicación, mejor, bueno, pero... A ver, Rodrigo dice que en el caso de él es mejor, ¿no es cierto?, una relación con una persona que es sorda. Pero está con nosotros María Inés Román, que es casada con un sordo, ¿ah? Intérprete además. También utiliza el lenguaje de las manos. María Inés, esto de tener un marido sordo, ¿trae algún tipo de complicación o la comunicación es buena, la relación es igual, común y corriente de cualquier matrimonio? No, la comunicación no es igual que cualquier matrimonio. De hecho, cuando se pelea con el marido sordo, el marido da vuelta la cabeza y quedó incomunicada. Entonces, bueno, tiene sus partes, sus pros y sus contras. Además que es muy divertido, fue como yo lo conocía a él, algo muy bello que es totalmente diferente. Antiguamente uno iba a la matiné, entonces con su grupo de amigos, siempre uno tiene su grupo. Y bueno, ya llegó este joven, estaba ahí en el grupo. Y yo dije, preséntamelo porque es tan buen mozo. Entonces, oye, si es sordo, me dicen. Yo en mi vida
no existían los sordos todavía, yo, olvídate, no tenía idea. Así que de ahí empezamos a vernos de a poco, nos encontrábamos en el cine con los amigos y todo. Y bueno, después empezamos a pololear, pues eso es reservado. Entonces resulta de que lo más interesante fue cómo nos comunicábamos nosotros, que yo creo que eso toda la vida me lo han preguntado, ¿sí? ¿Cómo se comunicaban ustedes? Yo no entendía nada del lenguaje de señas. Entonces nos sentábamos horas ahí en la alfombra de mi casa, en la mesita, a escribirnos. Yo escribía... O sea, que ¿te gusta esto? ¿Te gusta la mejor novela de amor? Oye, de hecho tengo guardado muchas cosas. Después en la oficina yo me llevaba todo el día escribiendo a máquina puras cartas para después conversar con él. Para después conversar, exactamente. Y lo más entretenido, nosotros después nos casamos, tuvimos 2 niñas oyentes y ahora tenemos 6 nietos, imagínate. Y sus nietos, sus hijas hablan pues, rapidísimo con las manos. ¿Es muy difícil aprender el lenguaje de las manos? No. Para mí no. ¿Es un lenguaje universal el de las manos? Más o menos. Tiene sus variaciones, como todos los idiomas. Es un idioma, como un idioma. En inglés es diferente, pero se entiende. Yo he hablado 6 horas con un japonés y yo no sé japonés. ¿Tu marido es sordo profundo? Sí, sordo profundo, pero él, como estuvo en el colegio también, igual que los sordos, en el Colegio La Purísima estuvieron la mayoría de los sordos que hay acá. Ahí les enseñan a pronunciar y a hablar y a sacar el lenguaje, si eso es lo más importante. Pero el momento que los sordos se unen y se juntan entre ellos, ese es el problema, lo que decía la mamá de la Carolina. No la dejaba juntarse con sordos porque dejan de lado aprender y sacar el lenguaje. Si eso es lo importante, lamentablemente el mundo que estamos viviendo es de oyentes. Entonces tenemos que comunicarnos. Y tal como te decía, el sordo, el problema, estamos en el año 2000 y de la era de la comunicación y los sordos están incomunicados. Hemos hablado de sordo profundo. ¿Qué significa sordo profundo? Gabriela o María Inés, cualquiera de las dos que me lo pueda contestar. Bueno, la sordera tiene distintos grados. ¿Ya? Se mide por medio de un audímetro y la medida son los decibeles. La sordera profunda no permite discriminar la voz. Y la sordera leve sí puede discriminar la voz con apoyo de la lectura labial. A ver, yo sé que en el público también hay unos jovencitos, hay un pequeñito por ahí. Cuéntame, ¿tus papás los dos son sordos? Sí, los dos son sordos. ¿Son sordos? ¿Por qué ibas a decir eran? ¿Porque igual te comunicas con ellos? Sí, acostumbrado. José Antonio, ¿te comunicas con el lenguaje de las manos? De las dos formas, modulando bien o con lenguaje de señas. ¿Desde chiquitito lo aprendiste? Sí, desde bien chico. A tu lado hay una Lola cuyo papá también es sordo, ¿o no? Sí, ¿Ambos papás? ambos papás. ¿Y cómo ha sido esto de vivir desde muy pequeñita con este doble lenguaje? Es que nosotros, como lo dijo los sordos, parece que nacemos con eso, nacemos como ya comunicándonos con ellos. ¿No te costó nada aprender el lenguaje de las manos? No, porque igual que yo a mis padres le hablo o con las manos o modulándole bien. ¿Se han dado cuenta que de repente, y me lo planteaba cuando estábamos en comerciales, María Inés, que de repente dan una información en la televisión con respecto, por ejemplo, dicen no consuma agua en el sector tanto, porque estaría contaminada? Le estoy inventando una información. ¿Qué pasa con los sordos? Si no hay lenguaje de señas, no se enteran. Tiene que venir algún oyente, algún familiar a comunicárselo. ¿Ah? Así que como sociedad tenemos que involucrarnos para poder darles la oportunidad de integrarse como corresponde. Lisandro, tú que has estado tan cerca del mundo de los sordos, por ser padre de un niño sordo, ¿con cuáles problemas básicos crees tú que se enfrentan día a día? Aparte de los que ya nos contaron Carolina y Rodrigo. Yo creo que lo más grave de todo es la discriminación. Ya. El momento en que el sordo, por el mero hecho de ser sordo, por la ignorancia del medio oyente, es rechazado. Y es rechazado en todo momento en su vida. Esta discriminación no es cuando llego a trabajar a una empresa o a un empleo público. Es en el colegio, es en una actividad social,
es en una invitación. A este niño lo vamos a... ¿Para qué lo vamos a invitar si resulta que no va a bailar, por ejemplo, en una fiesta? Entonces comienza la segregación y son momentos bastante complicados. Yo creo que es lo más difícil para ellos. Y es específicamente porque los oyentes nos complicamos. Correcto, ¿Ah? correcto. Porque quizás no le invitan solamente por decir, no, es que no va a bailar, sino que ¿qué vamos a hacer con este niñito? Quizás, ¿cómo Sí, lo vamos sí, a tratar? No lo sabemos tratar así a un es, sordo. así es. ¿Y cómo hay que tratar a un sordo? ¿Común y corriente? Absolutamente normal. Los sordos tienen la capacidad maravillosa de poder comunicarse, a pesar de su problema. Esa desventaja que se transforma en un impulso que los hace tener esta ventaja en muchos determinados momentos, es algo que los oyentes deberán tener en consideración. Si los tratan de forma absolutamente normal, como cualquiera, la comunicación se establece. Y no es necesario de repente saber lenguaje de señas, porque no podemos poner a Chile a estudiar lenguaje de señas. Sí. Es imposible, es absurdo. Basta a lo mejor un lápiz y un papel. Es tan importante lo que tú acabas de decir que yo quisiera, porque lamentablemente este programa tiene tiempo televisivo, se nos quedan tantas cosas en el tintero siempre, pero yo creo que lo más importante es concretar con dos personas que son sordas, pedirles a Carolina y a Rodrigo quizás que ustedes le manden o nos pidan a nosotros los oyentes, ¿qué deberíamos hacer nosotros para poder ayudarlos a ustedes los sordos? Aparte de las cosas que dijo Lisandro. Digamos, por ejemplo, hablar diferente siempre, modular bien, ser comprensiva, eso nada más. Tener paciencia un poquito. Sí, mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. ¿Es eso, Rodrigo? ¿Es eso? Modular bien, pero siempre leer con la vida porque no escucho nada. Pero con la vida diferente escucho poco. Pero siempre leer con la vida para comunicar bien. Para Carolina está importante, lo mismo. Hay que modular bien. Modular bien, como mirar de frente. Claro, eso. Más tranquilo. Pero eso. Bueno, yo creo que tanto Carolina como Rodrigo y Lisandro han demostrado lo que podemos hacer nosotros los oyentes para que el mundo de los sordos no sea tan difícil. Han planteado mirar de frente, han planteado modular, han planteado hablar lentamente, más despacito, no con tanto apuro. Y yo quizás ahora, usted no me va a notar más lenta en los programas, pero me voy a preocupar de mirar más a la cámara. Y que para que quizás puedan leer más mis labios. Es una manera de darle a entender y de preocuparse por el mundo del silencio, el mundo de los sordos. Ya lo sabe, usted puede ayudar siendo comprensivo y sabe que principalmente no discriminándolos. Son personas absolutamente normales con una capacidad intelectual enorme, que tienen un corazón enorme también y que tienen tanto que entregar. No los discriminemos, por favor. El aplauso es para el mundo del silencio. Deja las palabras liberar tu corazón. Dime lo que piensas, cuéntame tu historia. Que en la vida cuenta lo que puedes compartir. Nada hay tan terrible que no se pueda arreglar. Deja las palabras liberar tu corazón. Tu corazón. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón.